Hola a todos, una vez más bienvenidos a mi canal y en este video vamos a seguir hablando de el análisis de datos que ustedes deben hacer para el segundo experimento en el cual midieron las velocidades, las posiciones y los tiempos de un carrito que andaba sobre un riel acanalado, el cual estaba sujeto a un sistema de un soporte con pesas que a medida que este caía, entonces el carrito iba acelerando. Entonces sus datos brutos en bruto deberían hacer más o menos de este estilo. Aquí yo tomé solamente uno de ese conjunto de datos, recordando que ustedes tienen 5 conjuntos de datos. Entonces en este conjunto de datos que tenemos los tiempos y las posiciones del carrito respecto a un extremo del riel acanalado. Lo primero que voy a hacer es mejorar la presentación de estos datos. Entonces vamos a copiar los datos de la posición acá y los voy a colocar en la columna D. Vamos a etiquetar, a titular esta columna como tiempo t en segundos. Aquí voy a copiar nuevamente esta columna acá en la fila B. Eso acá copié estos datos y recuerden que los tiempos tienen, como es una medida, tienen una incertidumbre asociada que, como vimos en el video pasado, era la mínima medida del instrumento de medida. Entonces recordemos que los tiempos es con delta t, me va a indicar la incertidumbre del tiempo, que también está en segundos, y que era la mínima medida del instrumento, la mínima escala de medida, que en este caso es 0.0001, y expandimos estos para todos los tiempos. Y por regla general, la medida y la incertidumbre de ella deben tener el mismo número de cifras significativas. Entonces, lo que hago, acá voy a llegar y ordenar los datos de la tal forma que tengan 4 cifras significativas. Formato de celdas, número, hasta 4 cifras significativas. A este tiempo de acá lo voy a dejar con dos cifras decimales. ¿Por qué? Porque lo vamos a necesitar después cuando vaya a hacer el gráfico de dispersión. Lo voy a dejar con 2 cifras decimales. Y recuerden que acá voy a rotular esto como la posición X, que se mide en metros, y de su incertidumbre asociada va a ser delta X, que también está en metros, que recuerden que era 0.01, que es la mínima escala del instrumento de medida, y por lo tanto voy a dejar todas las posiciones con 2 cifras decimales. Eso es algo básico en el tratamiento de los datos, que es cómo mostrar los datos. Hay que mostrarlos de una forma organizada, respetando siempre que la incertidumbre y la medida tengan el mismo número de cifras decimales. Entonces acá ya tengo el tiempo, su incertidumbre, la posición, su incertidumbre. Vamos a calcular ahora la tendencia entre el tiempo y la posición. Entonces vamos a hacer un gráfico de dispersión. Entonces recuerden, gráfico, insertar gráfico, vamos a buscar el gráfico de dispersión. En este caso sería este acá. Lo voy a ampliar, le doy clic derecho sobre el gráfico, le voy a dar seleccionar datos, voy a agregar los datos, voy a escribir que es S1, el número de la serie, y los valores de X van a ser los del tiempo, que en este caso voy a tomar los de 2 cifras decimales y en el eje Y voy a tomar las posiciones que también tienen 2 cifras decimales. ¿Por qué tomo el tiempo con 2 cifras decimales? Para que se vean todos los datos aquí con 2 cifras decimales. Entonces cuando graficamos acá los datos del tiempo lo vemos con 2 cifras decimales. Y los de la posición también, para efectos gráficos. Entonces le damos más, que es en opciones. Agregamos acá el título. Y agregamos también los ejes, el título y los ejes. Entonces acá recuerden que se es posición versus tiempo. Y acá recuerden que este es el tiempo, tiempo t,
Importante el gráfico en segundos y acá la posición X en metros. ¿Listo? Acá lo que podemos hacer es también quitar acá esa cuadrícula. Eso quitamos la cuadrícula para que quede más limpio el gráfico. Entonces es el primer gráfico que van a tener que hacer, el gráfico de dispersión, y nos sirve para determinar cuál es la relación entre la posición y en el tiempo. Entonces, si ustedes observan, esto parece una parábola, que de hecho en la teoría nos indica de que la posición contra el tiempo, cuando el movimiento es con aceleración constante, es una parábola. Veamos. Entonces recordemos que las ecuaciones para el movimiento con aceleración constantes es dada de aquí: x igual a x inicial más la velocidad por el tiempo inicial más un medio de la aceleración, que es constante, por el tiempo menos el tiempo inicial al cuadrado. En nuestra experiencia recuerden que podemos colocar la posición inicial, el tiempo inicial y la velocidad inicial 0. Por lo tanto tenemos que la relación entre la posición y el tiempo es cuadrática. Por lo tanto es una parábola que abre hacia arriba, que es lo que nos muestra el gráfico de dispersión gráfica que hicimos anteriormente. Entonces, acá tenemos nuestro gráfico de dispersión. Este gráfico de dispersión nos muestra efectivamente que la relación entre la posición y el tiempo para el carrito, que estamos suponiendo y vamos a descubrir que tiene aceleración constante, es una parábola. Ahora lo siguiente que vamos a calcular es la velocidad instantánea. Entonces voy a abrir otra columna, voy a rotular otra columna y le voy a colocar velocidad. Velocidad B. Y recuerden que es hasta el metro sobre segundos. Y esta, como es una medida indirecta también, o sea, la voy a calcular a través de las posiciones y los tiempos, también va a tener una incertidumbre asociada. Entonces voy a de una vez rotular el eje como delta B. ¿En qué unidades? Metros sobre segundos. Entonces, ¿cómo calculamos las velocidades instantáneas? Entonces, recordemos que teníamos la expresión en la guía. Entonces, en la guía tenemos que la velocidad instantánea, la primera velocidad instantánea se calcula que como la posición 2 menos la posición 1 sobre el tiempo 2 menos el tiempo 1. Entonces, hagamos eso. Entonces calculemos la primera velocidad instantánea. Entonces recuerde, damos acá igual, abrimos paréntesis, seleccionamos con control clic la posición 2 menos control clic la posición 1, cierro paréntesis, dividido en el tiempo 2. Entonces abro paréntesis acá, el tiempo 2, control clic menos el tiempo 1 y cierro paréntesis, y ahí obtenemos la primera velocidad instantánea. Ahora, ¿cómo obtenemos las otras velocidades instantáneas? Entonces, para la velocidad instantánea de 2 hasta la penúltima se calcula como la posición posterior menos la posición anterior sobre el tiempo posterior menos el tiempo anterior. Entonces, calculemos eso en Excel. Entonces, la velocidad 2 igual, abro aquí. Entonces va a ser que la posición posterior, o sea, esta, menos la posición anterior, dividido en ¿qué? En el tiempo posterior, que sería este, menos el tiempo anterior, que sería este, y enter, y expandimos esto hasta la penúltima velocidad. ¿Y cómo calculamos la última velocidad? Entonces recuerden, si ven la guía nos dicen que es la posición final, que sería esta, menos la posición inicial sobre el tiempo final, que es este, menos el tiempo penúltimo, que sería este de acá. Enter, y esta es las velocidades. Ahora, como queremos utilizar las velocidades, lo mejor es pasar estas columnas a los valores. Observen que cuando se le da clic en cualquier columna de la velocidad, le aparece aquí como una fórmula. Entonces, para transformar esas fórmulas en los valores que nos vemos ahí en las casillas, lo que hacemos es lo siguiente: cogemos aquí, seleccionamos toda la columna, le damos control C como si fuera a copiar, y vamos a donde dice clic derecho, donde dice pegado especial, y vamos a donde dice valores. Listo, y ahí me transformó ahora sí las velocidades en los números, que era lo que queríamos.
Bueno, ahora, ¿cómo calculamos la incertidumbre de esas velocidades? Entonces recuerden que en la guía está la incertidumbre de las velocidades, se calculan de la siguiente forma. Entonces la incertidumbre de las velocidades nos dice que es para la velocidad 1, la incertidumbre al cuadrado de la velocidad 1 es que la incertidumbre de la posición 2 al cuadrado más la incertidumbre de la posición 1 al cuadrado sobre el tiempo 2 menos el tiempo 1 al cuadrado. Para las velocidades entre 2 y la penúltima es la posición posterior al cuadrado, disculpe, la incertidumbre de la posición 2 al cuadrado más la incertidumbre de la posición anterior al cuadrado sobre el tiempo posterior menos el tiempo anterior al cuadrado. Y para la última es la incertidumbre de la última posición más la incertidumbre de la penúltima posición, cada una al cuadrado, dividido en el tiempo final menos el tiempo penúltimo. Todo al cuadrado. Ahora, ¿de dónde salen esas ecuaciones? Entonces, esas ecuaciones salen de la incertidumbre de una medida que depende de otras, es decir, de la propagación de las incertidumbres. Entonces, vamos a ver rápidamente qué significa eso. Entonces, cuando usted tiene una medida que fue realizada o depende de otras mediciones, en este caso va a decir que mi medida es f y que depende de las mediciones x1, x2 hasta xn, y que cada una de esas mediciones x1 y x2 tienen también una incertidumbre asociada, lógicamente la medida f pues va a ser afectada por la incertidumbre de cada una de esas medidas y se va a propagar. Las incertidumbres de cada una de esas medidas se van a propagar y van a contribuir para la incertidumbre de la medida f. ¿Y cómo la calculamos? Entonces la incertidumbre de la medida f es la raíz cuadrada de la sumatoria de todas las medidas de la derivada parcial de la medida f en relación a cada una de las medidas por la incertidumbre de esas medidas y todo al cuadrado. En nuestro caso, por ejemplo, tenemos de que la velocidad depende de qué, de la posición posterior, de la posición anterior, del tiempo posterior y del tiempo anterior. Entonces, al aplicar esta formulita acá, tenemos que la velocidad al cuadrado, la incertidumbre de la velocidad al cuadrado va a ser igual a que a la derivada parcial de la velocidad en relación a la posición posterior por la incertidumbre de la posición posterior elevado al cuadrado más la derivada parcial de la velocidad en relación a la posición anterior por la incertidumbre de la posición anterior al cuadrado más la derivada parcial de la velocidad en relación al tiempo posterior por su incertidumbre más la derivada parcial del tiempo anterior por su incertidumbre al cuadrado. Lo que pasa es que las incertidumbres de los tiempos son tan pequeñas que esto no va a contribuir a la incertidumbre de la velocidad. Entonces vamos a despreciar estas y solo vamos a utilizar estas dos partes. Estas dos partes son las que más van a contribuir en la incertidumbre de la velocidad. Para los que no saben, una derivada parcial es lo siguiente. Si yo tengo, en este caso, la velocidad la puedo mirar como una función que depende de 4 variables. De x, de y más 1, x y menos 1, t más 1 y t menos 1. Entonces cuando yo hago la derivada parcial en relación a una de esas variables es derivar considerando que esa es la variable y las otras son constantes. Un ejemplo que ustedes pueden ver de la propagación de incertidumbres, entonces está en la guía de los laboratorios que ustedes tienen. Entonces por favor observar y estudiar aquellas guías para entender más lo de la propagación de la incertidumbre. El hecho es que estas estas derivadas parciales, al hacer el cálculo, obtenemos las ecuaciones de aquí arriba. Entonces esas ecuaciones salen de la propagación de la incertidumbre para la velocidad. Entonces vamos a calcular la incertidumbre para cada una de las velocidades. Entonces comenzando con la velocidad 1. Entonces tenemos que la incertidumbre para la velocidad 1 va a ser. Entonces recuerden que todo está en una raíz. Entonces raíz, abro paréntesis, ¿de qué? De la incertidumbre posterior, de la incertidumbre de la posición 2, sería esta al cuadrado, más la incertidumbre de la posición 1 al cuadrado, ¿cierto? Y esto lo voy a cerrar acá entre paréntesis, dividido en qué? En el tiempo 2 menos el tiempo 1 al cuadrado. Cierro paréntesis acá y cierro paréntesis al principio, que es el paréntesis de la raíz. Y ahí yo tengo la incertidumbre para la primera velocidad. Ahora ¿cómo es la incertidumbre para la segunda velocidad? Entonces, igual, raíz
abro y cierro paréntesis, y dentro de la raíz abro paréntesis y coloco. Entonces va a ser la incertidumbre de la posición anterior, o sea, va a ser esta elevada al cuadrado, más la incertidumbre de la posición anterior, o sea, esta elevada al cuadrado. Cierro paréntesis, dividido en que en el tiempo posterior, que sería este, menos el tiempo anterior, que sería este, y todo esto elevado al cuadrado. Entonces ahí obtengo la incertidumbre para la velocidad y expando eso hasta dónde, hasta el penúltimo. ¿Listo? Y ahora, como la incertidumbre de la última velocidad, entonces recuerden, la incertidumbre de la última velocidad va a ser raíz de qué. Entonces recuerden que era la incertidumbre final de la posición final, entonces sería este elevado al cuadrado, más la incertidumbre de la posición penúltima elevado al cuadrado, todo esto dividido en el tiempo final menos el tiempo inicial, disculpe, penúltimo, todo esto elevado al cuadrado, cierro paréntesis acá y cierro paréntesis acá en la raíz y obtengo la incertidumbre para el último dato. Entonces observen que en general las incertidumbres se consideran hasta dos cifras de significativa. Entonces vamos a considerarlas acá todas hasta dos cifras significativas, que es equivalente a considerarlas hasta la segunda posición decimal. Acá tenemos número hasta dos cifras decimales. Observen que esta tiene una cifra significativa, pero por homogeneidad de los datos, entonces yo voy a considerar que la mayoría pues tiene dos cifras significativas, entonces las voy a dejar con dos cifras decimales. Entonces, por lo tanto, la velocidad también debe tener dos cifras decimales. Entonces cambiamos todos los datos de la velocidad hasta dos cifras decimales. ¿Listo? Y obtenemos la velocidad con la posición. Observen que acá ya tenemos unos datos muy raros, como por ejemplo este dato, en donde la incertidumbre es mayor que la medida. Eso en general es grave, es un error. Entonces vamos a descartar ya este dato. Lo va a descartar porque es un dato que no es muy confiable. Ahora vamos a hacer un gráfico de dispersión, el segundo gráfico de dispersión entre la velocidad y el tiempo, para ver qué tendencia es la que hay, cuál es la relación entre la velocidad y el tiempo. Lo voy a insertar, gráfico de dispersión, acá lo tenemos, lo ampliamos, ¿cierto? Y le voy a dar acá, seleccionar datos, agregar, S1, no importa, ese es el nombre de la serie. Y los datos X, ¿cuáles van a ser? El tiempo. Recuerden que como vamos a hacer una gráfica, entonces tomamos acá los tiempos con dos cifras decimales. Y ahora el Y van a ser las posiciones, las velocidades, disculpen. Las velocidades que... entonces lo que pasa es que el primer tiempo no hay que considerarlo. Entonces vamos acá. Entonces vamos a considerar todas menos el primer tiempo, porque recuerden que ese dato lo suprimimos, lo cancelamos. Entonces sería acá en el eje X para el tiempo y en el eje Y para las velocidades. Aceptar, aceptar, y obtenemos acá la tendencia de los datos. Ahora observen lo siguiente. Entonces este dato fue eliminado, por lo que sabemos de que su incertidumbre es mayor que la medida. Entonces eliminemos de una vez este dato y observen que lo siguiente. Entonces primero vamos a modificar acá la presentación del gráfico. Entonces acá voy a colocar velocidad versus tiempo. Y acá en el eje X coloco el tiempo, que está en segundos, y aquí coloco la velocidad V, que está en metros sobre segundos. Entonces tenemos este gráfico. ¿Y cómo es la tendencia de ese gráfico? ¿Cómo es la tendencia? Entonces miremos en la teoría cómo debería ser la velocidad contra el tiempo para un movimiento con aceleración constante. De un movimiento con aceleración constante, la velocidad contra el tiempo es dada por esta ecuación, donde B0 y T0 son ceros en nuestra experiencia, y por lo tanto
La velocidad es a veces el tiempo. Como la aceleración es constante, entonces la velocidad y el tiempo deben tener una relación lineal, que es lo que básicamente nos está mostrando el gráfico. Entonces acá en nuestro gráfico de dispersión tenemos una relación lineal entre, o parece una relación lineal entre la velocidad y el tiempo, pero observen que estos dos puntos están fuera de la relación lineal. Recuerden, ya excluí un dato porque su incertidumbre era mayor que la medida, y ahora puedo excluir estos dos datos de aquí a acá. Eso es parte del análisis de los datos, de excluir datos. Podemos excluir esos dos datos porque están fuera de mi tendencia lineal. Esos dos son los últimos datos, entonces yo los voy a suprimir. Voy a suprimir este dato, este dato, este dato, este dato. Los voy a descartar porque están fuera de mi tendencia lineal. Entonces, observemos. Ahora sí tengo una mejor tendencia lineal. Excluí esos puntos atípicos. Y entonces acá tengo una relación entre la velocidad y el tiempo. Ahora observe lo siguiente. Observe que como mis incertidumbres, por ejemplo, usted ve acá, están del mismo rango que la medida, entonces son importantes. Entonces voy a colocar la incertidumbre o la barra de errores para mis medidas. Entonces, ¿cómo hago eso? Voy acá donde dice más, voy donde dice barra de error, ¿cierto? Entonces acá voy a en opciones, más opciones, y acá me aparece. Entonces, barra de error horizontal. Recuerden que la barra de error horizontal serían las barras de error del tiempo, que en realidad yo no las necesito porque son muy pequeñas. Entonces voy a colocarle 0. Entonces cuando yo le coloque 0, ¿qué pasa? Desaparecen las barras de errores horizontales. Solo quedan las barras de errores verticales. Entonces voy acá en opciones, barras de errores, busco las verticales. Ahora voy a colocar las incertidumbres. Entonces voy a especificar valor. Acá en el que dice valor de error positivo, selecciono todas mis incertidumbres, ¿cierto? Hasta acá. Y donde dice el valor negativo, también voy a seleccionar las mismas incertidumbres. ¿Listo? Porque recuerden que la incertidumbre es más o menos. Entonces le doy a aceptar. Y acá obtengo la barra de errores para mis datos, ¿cierto? Entonces observen que como el rango acá en el eje Y pues es pequeño, pues usted puede ver que las barras de error son grandes, pero en realidad son pequeñas. Porque si ampliamos este rango, por ejemplo, a 3, ya se van a ver más pequeñas, porque estamos muy cerca de los datos, estamos como con un zoom, entonces la barra de error se ve grande, pero pues no se debe asustar por eso. Las barras de error en teoría no son tan grandes. Esto sí, cambiamos acá la escala y la subimos un poquito, entonces no van a ser tan grandes. Entonces, lo importante es que cuando las incertidumbres y los datos están son del mismo orden, en este caso, entonces es importante graficar la barra de error de los datos. Ahora continuamos calculando la aceleración, pero vamos a usar el método de calcular la aceleración a través de la aceleración instantánea. Entonces vamos a calcular la aceleración instantánea del carrito. Entonces recuerden cómo era. Según la fórmula, era prácticamente calcular, la fórmula es igualita a la velocidad instantánea, solo que en vez de las posiciones van a ser van a ser las velocidades. Entonces, por ejemplo, la aceleración 1 aquí va a ser igual a la velocidad 2 menos la velocidad 1 dividida en el tiempo 2 menos el tiempo 1. Y esa sería nuestra primera aceleración. Ahora la segunda hasta la penúltima aceleración va a ser igual acá. Entonces recuerden, igual, abre paréntesis, va a ser la velocidad posterior, que en este caso sería esta, menos la velocidad anterior dividido en el tiempo posterior menos en el tiempo anterior, que sería esta. Doy enter, esa me da la aceleración 2 y eso lo hago hasta el penúltimo dato. Y el último dato, recuerden, va a ser igual a qué? A la velocidad final, que es esta, menos la penúltima velocidad dividido en el tiempo final, que es este, menos el tiempo penúltimo, que es este, y esta sería
mi última aceleración. Recuerden que como todo lo estoy haciendo a través de formulitas, entonces ¿qué hago? Cojo estos datos, cojo esta columna y la vuelvo numérica, ¿cierto? Le doy control C, le doy pegado especial, acá pegado especial, y donde dice valor numérico. ¿Por qué hay que hacer esto? Porque digamos, si yo tengo la formulita y de repente borro este dato, entonces como el dato siguiente fue calculado a través de este dato, él me vuelve a recalcular el dato a través de la fórmula, entonces se daña el dato, este dato. Entonces por eso es mejor de una vez pegarlo todo a los valores, ¿cierto? A valores numéricos, porque acá sí ya puedo borrar los datos y no va a pasar nada con los otros datos. Entonces ya tengo acá la aceleración. Entonces, ¿cuántas cifras? Como la velocidad tiene dos cifras decimales, vamos a dejar la aceleración también a dos cifras decimales. Entonces voy, formato de celda, número, dos cifras decimales. Acá tengo mi aceleración con dos cifras decimales. Ahora, como la aceleración es constante y yo tengo un conjunto de aceleraciones constantes, de aceleraciones, entonces el valor más representativo de ese conjunto de datos va a ser la aceleración media. Entonces voy a escribir acá aceleración y voy a calcular el promedio de la aceleración. Entonces recuerden, esto es promedio, entonces acá escribo igual promedio, doble clic de qué, de todo este conjunto de datos. ¿Listo? Y acá tengo que mi aceleración promedio es esta. Lo mismo que hago acá, voy a coger copiado especial, pegado, control C, recuerden control C, ahora sí clic derecho, pegado especial, número. Ahora recuerden, voy a calcular la desviación estándar, porque quiero calcular después que es la incertidumbre de esa aceleración. Entonces la desviación estándar, recuerden que aquí va a ser igual, entonces va a ser igual a des, pero es una desviación estándar muestral, ¿cierto? Entonces cojo también todos los conjuntos sin incluir el promedio, recuerden, sin incluir el promedio, hasta acá, cierro, y esta es la desviación estándar. Ahora sí calculemos la incertidumbre de esa incertidumbre de esa aceleración. Entonces recuerden, cojo control C, acá pegado especial, valores. Entonces la incertidumbre que va a ser igual, va a ser, entonces acá. Entonces aquí va a ser igual la incertidumbre. Entonces la incertidumbre va a ser igual a la desviación estándar sobre el número de datos. Miren. Si yo selecciono acá todas las columnas, todas las celdas, acá me dice el número de datos. Mira, acá abajito me dice recuento 61. Entonces es el número de datos que contiene esa columna. Entonces la incertidumbre va a ser igual a que a la desviación estándar. Entonces control clic está dividido en raíz de 61 datos. 61 datos. Y eso me da 0,002, ¿cierto? Entonces observen que acá yo puedo lo mismo. Voy a coger control C, pegado especial, valor, listo. Y ahora podemos en este caso aproximar la incertidumbre a una cifra significativa, o sea, a la tercera cifra decimal. Entonces acá tenemos formato de celda, número, tercera cifra decimal. Entonces la incertidumbre es 0,003. Recuerden que por ley tenemos que, o por el análisis de la incertidumbre, tenemos que la medida y la incertidumbre deben tener la misma valores de cifras decimales. Entonces la aceleración acá la cambiamos a 3 cifras decimales. ¿Y cómo reportamos esta medida? Entonces, reporte de la medida va a ser reporte de la aceleración va a ser igual a qué. Entonces, este reporte debería ir en su informe. Entonces va a ser igual a, aquí yo puedo abrir paréntesis y esto va a ser 0.093 más o menos el valor de la incertidumbre, 0.003. ¿Listo? Metros sobre segundos al cuadrado. La aceleración, siendo calculada como la media o el promedio de las aceleraciones instantáneas, nos da 0.093 más o menos
0,3 metros sobre segundos al cuadrado. Hagamos un gráfico de dispersión de la aceleración contra el tiempo. Entonces recuerde, acá hago insertar. Gráfico de dispersión, acá me sale acá, le voy a dar. Seleccionar datos, agregar, acá escribo S1. Y recuerde los valores en X que va a tomar los tiempos, pero con 2 cifras decimales. Entonces tomo estos tiempos acá. Y mis valores en Y entonces van a ser la de la aceleración. Que serían estos tiempos acá. Entonces aceptar, aceptar. Y acá tengo mi gráfico. Entonces antes de analizar ese gráfico, entonces acá colocamos eso es aceleración versus tiempo, ¿cierto? Y acá colocamos sencillamente títulos de los ejes, le quitamos las líneas cuadradas para que quede más limpio el gráfico y acá colocamos tiempo t en segundos y acá aceleración, que es A en metros sobre segundos al cuadrado. Eso, recuerden, las unidades siempre van entre paréntesis. Listo, entonces tenemos acá el primer cálculo de la aceleración calculada a través de ¿qué? De el promedio de las aceleraciones instantáneas. Observen lo siguiente. Observen que en teoría si la aceleración es constante, entonces debería ser una línea recta, ¿cierto? Porque sería la misma aceleración para todos los tiempos. Pero como tenemos gráficos, entonces observen que la tendencia tiene algunas fluctuaciones. Entonces es natural observar que el gráfico tenga estas fluctuaciones, pero alrededor de una línea recta. ¿Cuál es la mejor línea recta que trazamos ahí? Pues el promedio. Mire que acá la aceleración, el promedio me da 0,09. Entonces observamos acá que por acá sería el promedio, ¿cierto? Y alrededor del promedio tenemos estas fluctuaciones. Entonces alrededor del promedio las medidas no fluctúan mucho, o sea, no tienen tanta dispersión. Y eso nos indica que la desviación estándar es pequeña. Entonces recuerden que la desviación estándar es una medida de dispersión de los datos alrededor de su valor medio. Entonces cuando es pequeña, como en este caso, nos indica que los puntos no están tan alejados de la media. Entonces esta es el primer reporte de la aceleración, ¿cierto? A través de el método de la velocidad de la aceleración instantánea. Entonces recuerden, esta aceleración, que es la constante, ¿cierto? Del carrito, la calculamos como que como el promedio de las aceleraciones instantáneas. Entonces, ¿por qué no usamos acá esto, la teoría de propagación de la incertidumbre para la aceleración? Pues porque es una constante. Entonces, cuando tenemos que es constante y tenemos varios valores de esas constantes, entonces lo mejor es sacar el promedio, ¿cierto? Y decir que su incertidumbre de ese promedio es la desviación estándar sobre raíz cuadrada de los datos. Entonces esta es la primera forma para calcular la aceleración del carrito. ¿A través de qué? A través de el promedio de la aceleración instantánea. Ahora vamos a ver otra forma para calcular la aceleración instantánea, que es a través de la regresión lineal. Recordando que una relación lineal es un método estadístico que me determina cuál es la mejor recta que describe un conjunto de datos los cuales presentan una relación lineal. En este caso, nuestros datos son la posición y el tiempo, que no describe una relación lineal, sino cuadrática. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es linealizar nuestros datos. Entonces, al linealizar nuestros datos, es aplicar el logaritmo natural a ambos lados de la posición y acá al otro lado de la ecuación. Y obtenemos esta relación que ahora sí va a ser lineal si llamamos que el logaritmo de x es y, que el logaritmo de a sobre 2 es c, que es el intercepto o con el corte con el eje y que el logaritmo de t
es 2. Entonces tenemos que el logaritmo de la posición y el logaritmo de tiempo en un movimiento con aceleración constante me describe esta recta acá, cuya pendiente teóricamente debe ser 2. Y a partir de si conocemos el intercepto con el eje Y de esa relación lineal, podemos conocer efectivamente la aceleración y la incertidumbre de la aceleración. Entonces lo primero que necesitamos es transformar nuestros datos a logaritmo natural. Entonces vamos a hacer eso en Excel. Entonces acá voy a transformar mis datos en logaritmo natural. Entonces voy a escribir ln del tiempo y por otro lado voy a escribir ln de la posición. Entonces recordando, escribo igual, ahora escribo ln, es la función para el logaritmo natural del tiempo. Y el tiempo en nuestro caso es este de acá, enter y bajo. Y por otro lado, la posición también. Entonces hago igual ln, que es el logaritmo, disculpen, igual ln de las posiciones. Enter y bajamos acá. Recuerden, como estos datos son calculados a través de una fórmula, entonces recuerden, cogemos, hacemos control C y después vamos a pegado especial, acá pegado especial y valores. Y ahora sí, ya tenemos cada celda transformada en valores. Y ahora, como el número de cifras significativas es 2 para la posición, es 3, vamos a dejar entonces con todos los datos con 2 cifras decimales. Entonces acá tenemos formato celda, número 2 cifras decimales. ¿Listo? Entonces acá ya tenemos nuestros datos transformados a logaritmo de ¿qué? Del tiempo y la posición. De hecho, verifiquemos de que estos datos siguen una tendencia lineal. Entonces, hagamos un gráfico de dispersión de estos datos. Gráfico de dispersión, acá tengo mi gráfico de dispersión. Entonces recuerden seleccionar datos. Voy a crear, agregar. Voy a escribir S1 que es la serie. Ahora, los datos X son el logaritmo natural del tiempo. Y los datos Y van a ser el logaritmo natural de la posición. Le doy a aceptar, aceptar y acá vemos que efectivamente nuestros datos siguen una tendencia lineal. Ahora lo que necesitamos es calcular cuál es la mejor recta o la ecuación de la recta que me describen esos datos y a partir de esa ecuación determinar la aceleración de nuestro sistema. Entonces vamos a arreglar esto acá. Voy a colocar el título, ¿cierto? Entonces acá voy a escribir que, recuerda, este va a ser el logaritmo de la posición. Entonces ln, logaritmo de x versus logaritmo del tiempo, ¿cierto? Acá en el eje x es el logaritmo del tiempo y acá en el eje y va a ser el logaritmo natural de la posición. Listo, para limpiar más, entonces acá quitémosle estas cuadrículas y listo. Entonces acá tenemos nuestra gráfico de dispersión un poquito más limpio. Observen que él sigue una tendencia lineal. De hecho, para calcular la línea o la ecuación que me describe mejor estos datos que la regresión lineal, acá ya tenemos la opción de línea de tendencia. Entonces en la línea de tendencia, él automáticamente me coloca la línea, pero entonces vamos a configurar un poquito más. Entonces voy a más opciones, acá en más opciones de la línea de tendencias también el lineal y voy a hacer presentar la ecuación de la recta y presentar el r cuadrado. Entonces esto es bien importante porque pues acá ya sé cuál es la ecuación de la recta, que es lo que me da la regresión lineal, ¿cierto? Y por otro lado, el r cuadrado es un indicativo de qué tan buena fue nuestra regresión, que si el r cuadrado es muy cercana a 1 significa que los datos siguen efectivamente una tendencia lineal. Miren, en este caso casi es 1, entonces los datos siguen casi perfectamente una tendencia lineal, o sea que la
regresión lineal, de hecho, nos va a arrojar un buen valor de la aceleración. Entonces, ahora observen lo siguiente. Observen que yo puedo ahora modificar esto. Entonces, por ejemplo, acá estoy en el formato de la línea no, esta es de la etiqueta. Entonces tengo que ir al formato de la línea de tendencia acá. Entonces, mire, voy a colocar acá que esto sea en rojito, ¿cierto? Ya la cambio a rojito. Y que el tipo de guión sea así sólido. Y le va a disminuir el ancho, ¿cierto? Un poquito más como por acá. Listo, perfecto. Ahí tengo mis datos, mi gráfico. Este gráfico es el que necesito que ustedes me muestren para cada uno de sus 5 conjuntos de datos. Entonces aquí ya tenemos la linealización de la posición contra el tiempo. Estamos viendo de que efectivamente él sigue que una tendencia lineal y ya calculé de hecho cuál es la ecuación que mejor me describe esos datos que es a través de la regresión lineal. Ahora lo que vamos a hacer es extraer numéricamente los valores, porque recuerden que necesitamos el valor del intercepto. Ahora analicemos acá la ecuación. Mire que en la ecuación de la regresión, según la teoría, tenemos de que la pendiente tiene que ser 2, ¿cierto? Y observen que eso es prácticamente lo que sucede acá. Mire que la pendiente es la que multiplica x, siendo x el logaritmo de t. Entonces mire que es prácticamente 2, o sea que está muy cercana a la teoría de nuestros datos. Nuestros datos se están dando con una buena precisión, pues es el hecho, era obvio, ¿no? Porque estamos calculando nuestros datos a través de sensores, ¿no? De los sensores y de la interfaz Casey. Entonces recuerden que la aceleración, para calcular la aceleración necesitamos el valor del intercepto. Pero ¿cómo miramos bien cuál es el valor del intercepto? Y también necesitamos la incertidumbre de ese valor, de ese parámetro. Entonces, mire, para analizar bien los datos de la regresión lineal, vamos donde dice datos, vamos a análisis de datos, ¿cierto? Y a él acá me va a mirar, me va a mostrar una ventana con varios análisis de datos y vamos donde dice regresión. Entonces damos acá en regresión, aceptar, él me dice cuál es la entrada de Y, entonces la entrada de Y, ¿cuáles son? El logaritmo de las posiciones, ¿cierto? Y la entrada en X va a ser ¿qué? El logaritmo de los tiempos. ¿Listo? Entonces yo le doy aceptar y cuando le doy a aceptar, él me va a generar una nueva hoja donde va a estar todos los datos de la regresión lineal y nosotros nos centramos en estos dos datos. Mire, acá donde dice coeficientes, él me está dando que el valor del intercepto con el eje Y este acá es la pendiente de la regresión lineal y acá me da el error del intercepto con el eje Y y el error de la pendiente. Entonces yo necesito este dato. Este es el dato que necesito, lo voy a escribir por acá. Este es el dato que necesito. Entonces recuerden que ese fue el que llamamos de C. Entonces acá yo voy a escribir C. Y acá voy a escribir ese dato. Y también necesito la incertidumbre de C. Entonces, lo mismo. Entonces acá voy a escribir delta C. Delta. Oh, disculpen, delta C. Y este es. Volvamos otra vez. Y acá tenemos delta C. Entonces, ¿cómo calculamos la aceleración según la regresión lineal? Entonces, recuerden que la aceleración se calculaba como que se calculaba como 2 veces. Entonces, le doy igual 2 Euler, o sea, exponente es Euler elevado a la C. ¿Cierto? Entonces, acá en el exponente, abro paréntesis, busco el C, lo cierro y ahí. Entonces recuerden que la aceleración la calculábamos como que como 2 veces Euler, o sea, exponente de C. Y C es nuestro intercepto acá. Cerramos paréntesis ahí. Obtenemos el valor de la aceleración según la regresión lineal. Ahora nos falta calcular
la incertidumbre. Entonces la incertidumbre, entonces lo mismo, delta A va a ser igual según como tenemos en las guías, ustedes lo pueden ver, va a ser igual a el valor de A calculado, o sea, este, multiplicado por la incertidumbre en C. Entonces, este es nuestra incertidumbre de ¿qué? De la aceleración según la regresión lineal. Entonces, recuerden que la incertidumbre debe tener cuanto mucho cifras significativas, pero acá, como vemos, podemos solamente usar una cifra significativa que es hasta la cuarta cifra decimal. Entonces, vamos acá donde dice formato de celda, número, hasta la cuarta cifra decimal, y la medida, que la aceleración, también tiene que ir hasta la cuarta cifra decimal. Entonces, es lo mismo. Acá hacemos formato de celda, fuente acá, número, ¿cierto? Hasta la cuarta cifra decimal. Ahora, ¿cómo reportamos esta aceleración? Entonces, reporte de la medida va a ser igual a que, entonces ustedes ya saben acá, entonces va a ser igual a 0.1096. Después sigue el más o menos. Más o menos 0.1234, ¿cierto? Metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, esa es que el valor de la medida y el valor de la aceleración a través de la regresión lineal. Recuerden, este resultado es el que usted va a tener que reportar para sus 5 conjuntos de datos también. Comparemos si quiere el valor de la aceleración, ¿cierto? A través de qué? A través de la media de la aceleración instantánea con el de la regresión lineal. Ustedes observan que son parecidos, los valores de hecho son muy parecidos, ¿no? O sea que no está tan lejos uno del otro. Sin embargo, observen que acá la medida de la regresión lineal es más precisa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque su incertidumbre va hasta la cuarta cifra decimal, mientras que aquí va hasta la tercera cifra decimal, pero son muy parecidas. Entonces ahí ustedes van a concluir que lo que pasa en sus datos. Ahora nos falta calcular el valor de estas dos aceleraciones que podemos decir que son experimentales con el valor teórico de la aceleración para nuestra experiencia. Entonces, ¿cuál es el valor teórico de la aceleración para nosotros? ¿O qué vamos a considerar como el valor teórico? Entonces, en este caso, el valor teórico, el valor de referencia va a ser igual a esta expresión, a la masa del sistema soporte-pesa sobre la masa del sistema soporte-pesa más la masa del sistema carritos-pesa multiplicado por la aceleración gravitacional, que en nuestro caso es 9.8. Entonces vamos a calcular, según los datos que yo tengo, que me dieron algunos estudiantes, la aceleración teórica. Entonces, según unos datos que me dieron, la masa del carrito sola, sin las pesas, va a ser 494.7 gramos. Recuerden que como es una medida, siempre va a tener su incertidumbre, que va a ser 0.1 gramos. La pesa del carrito recuerden, cada pesa del carrito que usted le coloca al carrito, o sea, esa pesa que era como doradita, que era una placa dorada, es 497.9 gramos. Y acá me dijeron que el sistema soporte con una pesita, que es la que corresponde a esta tabla de datos, es 12.5 gramos. Entonces vamos a calcular la aceleración teórica. Ahora, observen una de las cosas, que la aceleración teórica pues va a depender de sus medidas. Entonces, si ustedes midieron mal las masas del carrito, puede que tengan una aceleración teórica pues muy diferente a lo que se espera. Entonces, recordemos, según la fórmula, que la aceleración teórica va a ser igual a ¿qué? Entonces va a ser igual a la masa del sistema soporte carrito, disculpe, el sistema soporte pesa, que es esto, dividido en ¿qué? En la masa del carrito,
pero como el carrito tiene una pesa, entonces hay que sumarle más la pesa del carrito más la masa del sistema soporte pesa. Y todo esto va a estar multiplicado por la gravedad, que es 9.8. Entonces tenemos que la aceleración teórica para nosotros es esta acá. ¿Listo? Para este conjunto de medidas. Ahora calculemos el error porcentual para la aceleración. ¿Entre qué? Entre la aceleración teórica y la aceleración determinada por la regresión lineal. Digamos, esta es una forma de comparar las dos aceleraciones. La teórica, entonces recuerden que el error porcentual va a ser la aceleración teórica menos la aceleración hecha por la regresión o determinada por la regresión dividido en la aceleración teórica, y todo esto multiplicado por 100. En este caso lo aproximamos a 3 cifras decimales, a una cifra decimal. Y este nos quiere decir, entonces acá voy a escribir método de regresión lineal. Esto nos quiere decir que la aceleración teórica y la aceleración calculada por la regresión lineal divergen aproximadamente en un 10%. Recuerden que esto es un porcentaje, ¿listo? Entonces esto acá es el error porcentual. Entonces divergen en un 10% aproximadamente. Ahora vamos a calcular el error porcentual, pero ¿de qué? De la aceleración teórica con la media o el promedio de las aceleraciones instantáneas. Entonces es lo mismo. Va a ser igual a que, entonces acá abro paréntesis, que la aceleración teórica menos, ahora buscamos el valor de la aceleración del promedio de las aceleraciones instantáneas dividido en la aceleración teórica. Entonces acá dividido en la aceleración teórica, y todo esto multiplicado por 100. Entonces acá voy a escribir que esto es promedio, o sea, la de comparación con el promedio de las aceleraciones instantáneas. ¿Listo? Entonces eso me quiere decir que esas dos aceleraciones, la teórica entre comillas y la experimental, determinada como el promedio de las aceleraciones instantáneas, divergen en un aproximadamente 23%. ¿Listo? Entonces observen lo siguiente, observen que este porcentaje en realidad puede ser muy alto o muy pequeño dependiendo de cómo ustedes midieron la masa. Yo creo que hay un gran error cuando ustedes miden la masa a través de las balanzas. Entonces, si usted no se asuste si ve que este porcentaje es muy alto. Yo creo que la conclusión ahí, lo que más puede afectar esa gran divergencia, y es porque usted efectivamente midió mal las masas del carrito y del sistema soporte pesas, y por lo tanto va a tener pues obviamente una aceleración muy diferente a las determinadas por la aceleración a través de la regresión lineal y a través del promedio de las aceleraciones instantáneas.
Lo que sí puede hacer en sus conclusiones es comparar la aceleración determinada por los dos métodos y, por ejemplo, ver cuál es la más precisa, que para este caso me dio que la más precisa es la determinada por la regresión lineal. Pero mire, observen que las dos aceleraciones de hecho no divergen mucho. Entonces, una posible análisis puede usted comparar. De hecho, vamos a comparar a ver de cuánto diverge. Entonces, vamos a hacer el error porcentual entre nuestros dos valores. ¿Listo? Entonces, el error porcentual en realidad, esa diferencia de una contra la otra, es un valor absoluto. Si les da negativo, entonces usted aplica el valor absoluto al error porcentual para que sea positivo. Entonces vamos a comparar ahora las aceleraciones, el error porcentual entre estas dos aceleraciones, a ver en cuánto diverge. Entonces yo puedo tomar esta aceleración, ¿cierto? Entonces va a ser igual a la aceleración calculada por la regresión lineal menos la otra aceleración dividido en la aceleración calculada por la regresión lineal, ¿cierto? Entonces esto acá, paréntesis, ahora otro paréntesis, multiplicado por el 100%. Y esto me da un error porcentual del menos del 15%, 15% aproximadamente. Entonces no divergen tanto. Ahora, ustedes deben de pensar a qué se deben esas divergencias, ¿cierto? Entonces el error porcentual entre los dos métodos es de 14.8%, mucho menor que con la teórica. Ahora, recuerden que si el error porcentual en realidad esta diferencia es el valor absoluto, así que si el error porcentual les da negativo, entonces lo vuelven positivo porque es el valor absoluto. Y ya así termina el análisis para un conjunto de datos. Ustedes lo tienen que hacer para los 5 conjuntos de datos que tienen.